faltó. Ah, diga, aquí estoy. Ya listo, gracias, Martínez. 7. Me falta alguien más. ¿Quién Hola, más? profe. Brian, ya había Brian. Hola, Brian. Melo llegó. Repórtese. Melo, Melo. Melo se conectó, pero no tiene audio. Melo. Profe, ya escribió en el chat. Listo, la vamos a perdonar, Melo. Este Melo es terrible. Me faltaría Félix. Bueno, ya me voy a Félix. Buenas tardes, profe. ¿Qué hubo, Félix? Bueno, ¿qué más? No lo había visto. Bien, qué pena. Ahora sí solo me falta la torre, ¿no? Ahora sí solo me falta la torre. Bueno, muchachos, esperando que se conecte la torre, ya podemos iniciar. Les recuerdo que estamos ya en la octava semana, novena creo que ya es esta, después de examen de la octava. Y iniciamos tema nuevo, como siempre, había que ver un videíto. Vamos a ver cuántos de ustedes se queman hoy, que me hicieron la tareita. A ver, vamos a correr aquí el contador, hermano. A ver, ¿quién fue el feliz ganador? El 7. Julián Martí, Leo Mauricio. Cuénteme, ¿qué trata el video para hoy? Eran dos. Uno hablaba sobre la combustión y como daba como explicaciones de cómo se había habido la evolución de la combustión y los procesos en los que se había utilizado a través de la historia. Y el segundo video era sobre la combustión que ocurre ya dentro de la cámara de ignición. Porque tenían que ver solo el mostraban... Señor. Solo el primero. Dice, video unidad, ¿qué es la combustión? Solamente tocaba ver el videito de qué era la combustión. Bueno, pero cuénteme otro poco más sobre el primero. ¿Qué más hay en el primer video? Acá en este. What is combustion? ¿Qué más hay en este videito? Pues explicaban también como las reacciones que había, digamos, si se mezclaba oxígeno con carbón. Eso, bueno, que primero que el oxígeno la combustión como tal generaba energía. Entonces, si uno mezclaba el oxígeno con combustible, además de crear energía, si le agregaba otra cosa que fuera, digamos, carbón, iba a generar dióxido de carbono. Aparte de la combustión se generan unos gases que son como residuales. Si lo hacía en vez de carbón con hidrógeno, iba a generar agua o vapor de agua. Y esos fueron los dos ejemplos como los tipos de reacciones de combustión. La diferencia entre explosión y combustión. No lo
acuerdo, profe, la verdad. No, Julián, me tocó bajarle, hermano, ¿sí? Bueno, vamos a ver el video, no hay problema, vamos a verlo, vamos a revisar todos. En todo caso, esto que vamos a ver es parte de lo que ustedes ya vieron en sus clases de fisicoquímica, los primeros semestres del plan de estudios. Entonces vamos a recordarlo y vamos a hacer énfasis en algunos puntos importantes. Vamos a prestar atención al videito entonces. Ok. Combustion. Humans do a lot of burning. In the past, we burned a lot of wood, and we still burn some. We burn huge amounts of the fossil fuels, coal, oil, and natural gas. Sometimes we burn hydrogen. Ahí que empiezan diciendo que pues, nosotros utilizamos la combustión, dicen los hombres queman muchísimo. Originalmente se hacía con madera, pero ya aquí explica con detalles que desde carbón hasta combustibles fósiles y gases. E incluso hidrógeno directamente, que eso ya lo mencioné. Sometimes we burn hydrogen. Although we burn different things, in every case, the substance that we burn, the fuel, combines with oxygen in a chemical reaction that releases energy. Es la clave, también lo mencionó Julián. Combinamos el oxígeno con el combustible. El término oxidación viene de ahí. Y esta reacción química libera Usually heat and light, and energía que puede ser calor o luz. often sound. E inclusive sonido, explosiones. Reactions of this type are called combustion reactions. Energy isn't the only product of combustion reactions, but usually the other products are treated as waste. Y lo que mencionó Julián también, que también se generan otros productos que normalmente son desechos. For example, when we burn coal, it produces carbon dioxide as well as energy. Si cogemos el carbono y lo quemamos directamente solo con oxígeno, ahorita vamos a ver que quemar solo con oxígeno es una cosa cara. Entonces se produciría dióxido de carbono más energía. And when we burn hydrogen, we get water as well as energy. Y cuando se quema el hidrógeno con oxígeno, solo estos dos compuestos se mezclan, producen agua y energía. In both of these cases, the chemical products are gases that we leave to drift off into the atmosphere. Que en cualquiera de los dos casos son gases que liberamos y desechamos a la atmósfera. Some combustion reactions are very fast. Algunas reacciones son muy rápidas. If you mix hydrogen and oxygen gases before setting them alight, the reaction occurs in a split second. Entonces dice que, por ejemplo, el hidrógeno con el oxígeno, ustedes lo alumbran con un fósforo, la reacción ocurre en fracciones de segundo. We call it an explosion Yes, rather than burning. Se le llama una explosión en lugar de quemado, eso es más una explosión. And it's the same inside a car engine. Y en un motor pasa eso. Fuel is mixed with air in the cylinder and explodes with a spark from the spark plug. Sin embargo, en el motor tenemos combustible y aire. Vamos a tener presente eso para lo que vamos a hablar a continuación. Pero ocurre una combustión muy rápida y que podríamos llamar también explosión. But put the same fuel in, say, a camping stove, and it burns. Si usted mete el mismo combustible en una estufa de camping, pues ocurre un quemado normal. It's the same combustion reaction, just happening at a different rate. La misma combustión, pero ocurriendo una... Combustion reactions are incredibly important for the way we live. Bueno, aquí clave lo que van a decir es que en este momento la combustión y las reacciones químicas de combustión son muy importantes para el modo en que vivimos. Entonces van a ver algunas... We use them to keep warm, to heat water, to cook, to move cars, ships and planes, for manufacturing and to produce electricity. No solamente para producir calor, cocinar, mover carros, barcos y aviones, sino para producción industrial y para generación de energía eléctrica también. But they're not always helpful, and they can get out of control. Y no siempre es beneficioso o ayuda cuando sale de control y ocurre eso que están viendo ahí. Bueno, eso es un video muy básico, pero muy interesante sobre lo que es la combustión. Y la idea de esta parte del curso es estudiar el fenómeno desde el punto de vista del motor de combustión interna y cómo a partir de la
oxidación del combustible, nosotros podemos extraer la energía química que después convertimos obviamente en calor, y dentro del cilindro del motor después lo convertimos en trabajo útil, ¿correcto? Eso es lo que vamos a ver. Las generalidades son muy importantes porque el motor de combustión interna, ahí ven los títulos, pues es una máquina que funciona bajo este principio, y como tal, pues, su correcto funcionamiento y las consecuencias de su uso están directamente ligados al fenómeno de combustión como tal. Bueno, entonces ya ese es el video introductorio del día de hoy. Como siempre tenemos nuestras guías de trabajo, una presentación complementaria. La semana entrante vamos a hacer un tallercito, precisamente, tenemos para este tema, son 2 semanas, tenemos un taller que vamos a dejar esta semana y un taller que vamos a dejar la semana entrante. Entonces el próximo jueves les dejo el taller que tienen que hacer, el inicial, que está basado en lo que vamos a hablar precisamente de estas primeras clases. Bueno, entonces, como le digo, lo que está aquí en la presentación está en el PDF. Bueno, aquí está la síntesis que necesito para extraer la información con ustedes. Entonces, lo primero, ya vimos, fundamentalmente cuando tenemos combustión, tenemos una reacción química. Ahora nos vamos a acercar un poquito más a la combustión que ocurre en los motores. Y con un concepto que es clave ahorita, que es la combustión completa e incompleta. Entonces vamos a ver un video, un segundo. Completa, a ver, vamos a prestar atención a este otro video. Si no entienden el inglés, no hay problema. Prestenle atención a lo que va a ocurrir en la pantalla. Prestenle muchísima atención. La idea es que aquí vamos a probar, o la persona que está haciendo el video nos muestra la reacción de combustión de 3 combustibles diferentes. La diferencia fundamental entre esos combustibles es el número de carbonos. Lo primero, todos los combustibles, la cadena de carbonos que genera hidrocarburo como tal, tiene diferente número de carbonos. Eso es lo primero. Y lo segundo, los vamos a quemar siguiendo el mismo procedimiento. O sea, vamos a usar el mismo método de quemado en los 3 casos. Se llama quemado de llama libre o de llama estacionaria, que es lo que usted tendrían, la combustión que tendrían en el mechero, un mechero de alcohol, por ejemplo, un Benzene, o que tendrían en una vela. La llama está suspendida en la zona directamente en la que ocurre la combustión, y el aire ingresa a la combustión por diferencia de densidades. Una cosa que llamamos aire de combustión es simplemente llega la llama pues por el efecto de que está rodeado de aire, lo que ocurriría en una fogata al aire libre, por ejemplo, o inclusive lo que ocurre con muchos quemadores. No hablo de las estufas directamente porque las estufas tienen un sistema de quemadores, ya combinan, hay 2 suministros de combustible, una cosa que llamamos aire primario y aire secundario. Entonces piensen en una llama libre, la que tendríamos encima de una fogata, la que tendríamos en una antorcha, por ejemplo. Lo que van a ver se parece mucho a una antorcha. Entonces, la diferencia fundamental es el combustible que vamos a utilizar. Todo lo demás es relativamente lo mismo. Entonces, presten atención, por favor. Pasó. No lo cargo. Voy a volver a abrir un segundo. Chistoso es, no entiendo por qué no lo abrió. A ver, aquí está. Unidad 4. Listo, vamos a abrirlo. ¿Por qué no me deja abrirlo? ¿Será que se me dañó el archivo? Un segundo. No, pero yo lo había corrido aquí hace un ratico. Bueno, espera un segundo, me regreso donde lo tengo. Está raro.
Complete versus incomplete. Vamos a ver ahora sí. ¿Será que se me mi archivo? Está rarísimo. En un segundo lo voy a abrir con otro. Ya llegó, a propósito, ya llegó la torre. La torre ya llegó. No ha llegado. Listo, cierro acá. Profe, ya Bueno, llegó. ¿dónde está que no se reporta la torre? No, pues él nos dijo en el grupo que le hiciera el favor y lo llamaran, pero sale error cuando lo llamo. No sé. A mí me sale error, no sé por qué. Bueno, miren que está. ¿Alguno de ustedes actualizó el Windows recientemente? Que yo lo actualicé hoy, no sé si. Están dando reportes de fallos con la nueva actualización, No, con el pero Luis escritorio. Carlos, ¿esta es la hora de avisarme? La noticia salió en semana y da vergüenza decir que no le da semana. Es que yo estaba mamándole gallo a la actualización y esta mañana se me reinició. Entonces dije, pues sí, instálela. Me puse a trabajar con el otro equipo. Bueno, me cuentan, si oyen. ¿Listo, muchachos? Entonces, volviendo aquí al. Esperemos que no me cause por ahí daños graves esa cosa. Listo, van a prestarle atención. Me cuentan si oyen. Está muy bajito, ya ves. Numbers of carbon on the I'd like to demonstrate for you the effect of increasing numbers of carbon on the combustion of alcohols. So I have 3 alcohols here with increasing number of carbons. I have methanol, a 1-carbon alcohol, ethanol, a 2-carbon alcohol, and isopropanol, a 3-carbon alcohol. We're going to combust all 3 of these and observe the similarities and differences upon their combustion. In each container, I've placed a cut piece of a Mr. Clean Magic Eraser, and that's going to soak up the alcohol, and then we'll be able to burn them more easily. So first I'm going to test methanol, the 1-carbon alcohol. I'm going to go ahead and remove the piece of sponge, recap the lid, and I'm going to remove the alcohols from the burning area. We'll light this on fire. And what you note is primarily a blue flame. And that blue flame is indicative of complete combustion. That means that the ethanol is being completely converted chemically into carbon dioxide and water. You might notice a few flecks of orange and yellow. Those are regions of the flame where the methanol is being incompletely combusted. And in that case, there's some soot formation. And when soot gets hot, it incandesces or glows an orange-yellow color. But mostly, what we see here is a blue flame indicative of complete combustion of the methanol. Now, to sort of show that no soot's being formed, I can take a clean test tube and place it in the flame. Now run that back and forth. I can actually see some condensation of product water on the test tube originally. Now it's sort of burnt off. I don't know if you can see that in the Sometimes I can blow that out, but oftentimes we have to just stick it in a beaker of water. But if you look at the test tube, you will not see any soot. That's evidence of complete combustion. Now we're going to test our second alcohol, ethanol. So we'll get this out, and we'll burn the ethanol. And in this case, we notice quite a bit more yellow-orange color. So we see that the ethanol is undergoing some incomplete combustion.
But if you look down near the bottom of the flame, right around the sponge, you'll notice that the flame is blue. So at the bottom, originally, when the fuel is first burning, it's burning completely. But as the flame rises, it actually gets a little oxygen deficient, and it's a little more difficult for the fuel to combust completely. Once again, we can do the test tube test to look for the formation of soot. And what we recognize is that even though the flame was quite yellow, there's not much evidence of soot formation. So even though we saw evidence of soot formation in the burning of the ethanol, there's not enough soot being produced to form a lot of residue on this test tube that was placed in the flame. Now we're going to test the third alcohol, isopropanol. And one might hypothesize that because the methanol, a one-carbon alcohol, completely combusted, the two-carbon alcohol, ethanol, showed some signs of both complete combustion and incomplete combustion. One might surmise that the isopropanol, which is 3 carbons long, will follow this trend, and we should see a lot more incomplete combustion rather than complete combustion with the isopropanol. Let's run the combustion reaction and find out. What you notice with the isopropanol is a very bright orange-yellow flame. That is indicative of incomplete combustion. Very little blue in the flame. So there's not much complete combustion going on. I'm going to take this test tube here and run it through the flame. And almost immediately, you can see the formation of some sooty residue on the test tube. So in summary, what you basically see as you go from a 1 to 2 to a 3-carbon alcohol is that the lower the number of carbons in the alcohol, the more completely it combusts, and the greater the number of carbons in the alcohol, the more incompletely it tends to combust. The 2-carbon alcohol, ethanol, showed signs of both complete and incomplete combustion. Bueno, ¿cuál era la idea del video? Los que no entendieron muy bien el texto, yo creo que las imágenes valen más que 1000 palabras. La conclusión general del ensayo que hizo el profe es que a medida que se incrementaba el número de carbonos en el alcohol, si mantenemos el tipo de quemador o el proceso de quemado del mismo, es decir, el mismo tamaño de la esponja, la misma cantidad de aire rodeando la llama, la combustión del alcohol que tiene menos carbonos es completa, a diferencia de la combustión de los alcoholes que empezaban a tener mayor número de carbonos, que evidenciaban combustión incompleta. Bueno, entonces mi primera pregunta, en últimas vamos a centrarnos en esas dos palabritas, completa e incompleta. Él empieza por aquí a hablar de combustión completa y él habla que precisamente cuando uno tiene una combustión completa, la llama que se está viendo ahí en el video nos muestra algo que es indicativo de este fenómeno. ¿Quién de pronto entendió esa partecita? Porque aquí él mencionaba que la combustión era aparentemente completa. Y si pueden adicionarme el concepto de combustión completa e incompleta, que es un concepto que ustedes ya deben traer de sus presaberes de química, les agradecería. ¿Quién quiere tomar la palabra?
Bueno, si no puede responder por qué aquí hay indicativos de combustión completa, por lo menos que me diga qué es combustión completa e incompleta. Pues, Ese- A ver, Jairo, a lo primero. pues Sí. combustión completa sería que se quemaría todo el combustible y el oxígeno, o sea, una reacción estequiométrica. Una reacción cercana a la estequiométrica, gracias. Luis Carlos, ¿quiere complementar algo? el color de la llama, profe, que Correcto, cuando es gracias. combustión completa Esa se nos ve da la llama, información. Sí, perdón, repite. que en la combustión completa la llama se ve azul. Sí, señor. Sí, correcto. Las dos cosas esencialmente lo que transmite el video. La combustión completa es aquella en la que desaparecen los reactivos. Y Jairo mencionó una palabra que es clave acá y dijo, es una combustión estequiométrica. Entonces, ahorita vamos a retomar eso. Pero en esencia es el combustible y el combustible que lo llamamos carburante. Y el oxígeno, el aire, en este caso que lo llamaríamos comburente, y el oxígeno particularmente, que es el que se va a oxidar, desaparecen totalmente cuando ocurre la reacción. No después nos quedan evidencias de tanto del hidrocarburo como del oxígeno después de que ocurre la combustión. Y de manera práctica, una llama como la que están viendo en pantalla en este momento es característica de una combustión completa. Sin embargo, él menciona que se ven algunos visos de color amarillo o naranja, que normalmente cuando uno tiene una llama de esas coloraciones, pues la combustión no está siendo buena, incompleta. Ahorita vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con los siguientes combustiones precisamente que aparecen aquí en el video. Él hacía una prueba aquí del tubo de ensayo y mencionaba qué era lo que estaba tratando de demostrar él ahí, a ver si alguien entendió, alguien que no sea ni Jairo ni Luis. ¿Quién entendió qué es lo que él trata de hacer con el tubo de ensayo? Porque lo hizo con los 3 combustibles. ¿Qué era lo que trataba de mostrar? Demostrarnos, pues. Sí, sí, correcto, serio. Exactamente. ¿Cómo llamamos nosotros a esa marca negra o ese depósito que queda en las superficies después de la combustión? Nosotros le tenemos el nombre en español. ¿Hollín? Hollín, correcto, Julián. Hollín es el término que nosotros utilizamos. Y en inglés la palabra es soot, S-O-O-T. Soot es el mismo hollín nuestro. Bueno, aquí teníamos el siguiente, primero empezó con los carbonos, con los alcoholes. Una cosita, este hidrocarburo que le está haciendo, le está tratando con alcoholes. Empezó con metanol, después ahora está con el etanol y terminó con isopropanol. El metano, acuérdense que el equivalente del hidrocarburo normal es el que tiene un solo carbono, o sea, el que tiene más poquitos carbonos. CH4 el metano, en este caso sería CH3OH. Alcoholes que tienen el radical OH, es la diferencia que existe entre un hidrocarburo normal y un alcohol. Entonces, pero bueno, al fin, ahora somos muy expertos en alcoholes por esto de la pandemia, ¿no? Entonces, él está haciendo la prueba con un alcohol. El alcohol se utiliza tradicionalmente para hacer mecheros, para hacer ese tipo de cosas. Y aquí él mencionaba que si bien la combustión, había evidencia de que la combustión del etanol era incompleta, porque si se ve la llama aquí amarilla, naranja, brillante. Él decía, en la zona de combustión, que es alrededor de la espuma que está impregnada del alcohol, se notan que la combustión parece completa porque tiene el color azul, pero a medida que la llama asciende, empieza a haber carencia de oxígeno y este colorcito brillante es indicativo de una combustión incompleta, es decir, que aquí incompleta significa que no se nos va a quemar todo el hidrocarburo. Por eso él está tratando de ver si nos queda el hollín, porque el hollín es carbón, es carbón. Eso que le queda a las ollas de paseo después de tanto tiempo, eso es hollín que se condensó y es carbón. De hecho, cuando la gente lo quita, tiene una coloración negra y cuando ya está muy fregada la olla es una cáscara. Usted lo quita y parece carbón, mineral. Entonces, él pone el tubo de ensayo en la parte superior para ver si hay evidencia de formación de hollín. Al final él pues dice que la cámara pues no se ve mayor cosa, que hay unos pequeños visos, pero la formación de hollín no es tan clara. Pero en la combustión, la forma en que se dio la combustión, sí había detalles que nos permitían ver
en el color que la combustión incompleta. Aquí se alcanza a ver unas sombritas negras, no sé si ustedes las puedan ver. Yo sí alcanzo a como a detallarlas aquí en la pantalla, pero él ahí menciona que la combustión se puede considerar que es completa en su gran tiende a ser completa. E incrementamos el número de carbonos. Y él después pasó al hidrocarburo, al isopropanol, el que tiene tres carbonos. Aquí vemos la cadena como se escribiría la cadena de hidrocarburo. Y él está planteando la hipótesis. Vimos que a medida que se aumentaba el número de carbonos, la combustión se hacía cada vez peor, porque la combustión, vamos a ver que combustión incompleta no es algo que deseemos. Y pues hace la prueba y finalmente vemos una combustión en la que la llama es prácticamente naranja, rojiza, y pues obviamente esto es una combustión incompleta. Hace la prueba con el tubo de ensayo y inmediatamente, esto es lo que le pasa a las ollas encima de los fogones en los paseos o en los asados. El carbono que queda resultado de la combustión incompleta, que no encontró oxígeno para reaccionar, se condensa sobre la superficie del vidrio que está más frío y empieza a depositarse en forma de hollín. Ese es el famosísimo hollín. Es carbono, el mineral. Una cadena de hidrocarburos tenemos carbonos e hidrógenos, pero cuando ocurre la combustión se separan esos enlaces y el oxígeno se mezcla con el oxígeno, con el hidrógeno para formar agua y se mezcla con el carbono para formar, si la combustión es completa, forma CO2, como vimos en el video introductorio. Si la combustión es incompleta, puede formar monóxido de carbono, pero sigue siendo un gas. Y cuando la cosa es muy, muy mala, se produce, queda el carbono, como es el caso que vimos aquí en el video. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Y esencialmente lo que tenemos acá es muchachos, compren un segundo. No, muchachos, qué pena. Entonces, cuando la combustión es incompleta y tenemos, ya vimos en algún momento que tenemos reacciones de aire y combustible que son ricas y pobres. Eso lo vimos cuando vimos la relación AF en clases pasadas. Cuando la mezcla es muy rica, significa que tenemos mucho hidrocarburo. Las combustiones que vemos en los motores son de este corte. Cuando la mezcla es muy rica, tenemos mucho hidrocarburo y no tenemos suficiente aire para quemarlo, ocurre la combustión incompleta y esta sería la combustión de una mezcla que llamaríamos rica. Y cuando tenemos exceso de aire, o sea, poquito, todo el hidrocarburo reacciona, una mezcla pobre. Normalmente con mezclas pobres tenemos una combustión que aunque es incompleta, porque tenemos más oxígeno que el combustible necesario, la llama tiende a tener coloración azul. ¿Listo? Lo que pasa es que el exceso de oxígeno que tenemos, pues no va a producir absolutamente nada, simplemente nos está robando calor. Eso es lo que vamos a ver hoy, precisamente los principios de la combustión que nos interesan para analizar los motores de nuestros vehículos. Bueno, dejando eso ahí, podemos continuar. Una pequeña introducción. La mayoría de los hidrocarburos que utilizamos en los vehículos, en los motores de vehículos o motores de combustión interna están en esta tablita. Está la gasolina, que tiene una composición química de 8 carbonos y aproximadamente 15 hidrocarburos, C8H15. Es en cuanto a gasolinas o diésel o combustibles derivados del petróleo que salen de refinería, la composición química es aproximada. Usted no ve exactamente los 8 carbonos y los hidrógenos, entonces tratan de agrupar las masas moleculares de esos compuestos en esos grupitos. Por eso ven por aquí, ven para el diésel, que aparece un 12,3 carbonos y un 22,2 hidrógenos. Pero es pues la composición química aproximada. Por aquí está el combustible diésel, el pesado, el que se usa en calderas, por ejemplo, que tiene 14,6 carbonos, tiene más carbonos que el que usamos en vehículos, que es el light diesel, y 24,8 hidrógenos. El metanol, los que vimos ahorita, nosotros vimos el metanol, fue uno de los alcoholes que probó el profesor, fue el primero, el CH3OH, que es el primo del metano, CH4, que es el que nosotros, pues cuando vemos química orgánica, es los primeros compuestos que aprendemos. Metano, etano, propano, y después sigue para arriba. Hexano, hectano, nonano,
decano, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece otro que ya habíamos mencionado aquí, el nitrometano, que se parece al metano. Metano, mírenlo acá, se parece al metanol, la composición química, pero como aparece nitrógeno en la cadena, entonces a esto se le conoce nitrometano. Y una de las ventajas de nitrometano es que su composición química, en su cadena, en la cadena de hidrocarburo como tal, tiene pegados oxígeno, así como los alcoholes. Entonces, este oxígeno que está pegado ahí a la molécula del NO2 hace que uno pueda liberar una gran cantidad de energía con poquito aire adicionado, porque ya trae oxígeno que va a participar en la reacción. Ese es el famoso nitrometano, que es muy costoso. De hecho, acuérdense que es el combustible que se usa en los vehículos de cuarto de milla. Chacho, espera un segundo, necesito responder una cosa. Qué pena, volví. Es que por poco se lleva en el carro equivocado. Voy con pico y placa, no se puede. Entonces, aparece también el buteno, el decano. Esos combustiblitos los vamos a ver por ahí. Inclusive el monóxido de carbono, con el CO la podemos utilizar como combustible. Cuando uno gasifica madera, por ejemplo, en la gasificación de la madera se produce CO, y ese CO, como ese ya es un gas, uno lo puede utilizar como combustible para vehículos. Entonces, el carbono, que es el hollín ese que se condensa en la superficie también, si está gasificado, lo podemos utilizar de manera directa. El hidrógeno, por supuesto, que sería el combustible ideal porque produce una reacción. Si se mezcla con el oxígeno, solo produce agua, pero es un combustible muy inestable y es de hecho peligroso. Etanol, que también lo vimos hoy. Metano, etano, este era el segundo combustible que probó el profesor. Etano, propano. El propano es el que viene en los cilindros de gas que llamamos, el que venden en los camioncitos esos en los municipios, ese es el propano. El gas natural es metano, acuérdense. El heptano se utiliza también en cilindros, en botellitas de gas, por ejemplo, para camping, pero esencialmente eso es propano, en la mayoría de las veces. Aparece por aquí el alfa-metilnaftaleno, el heptametilnonano, el triptano, el tolueno. Este es un aromático que se utiliza también como aditivo de combustibles. El tolueno se utiliza muchísimo. Entonces, bueno, es una colección de hidrocarburos que de pronto nos podemos encontrar en las reacciones químicas asociadas a motores de combustión interna. Bueno, lo primero que vamos a ver es recordar un poquito de su química, de la química que ustedes vieron en los primeros semestres de la universidad. Pero esencialmente es cómo calculamos la relación aire-combustible a partir de una relación de especies químicas. Aquí voy a hacer claridad con algo. Cuando uno habla de, es que ahí hay una reacción estequiométrica. No, las reacciones no todas son estequiométricas. Estequiométrica solo hacemos referencia a la reacción en la que desaparecen todos los reactivos y no aparecen en los productos. Cuando tenemos una reacción química, la zona de la izquierda la llamamos zona de reactivos y la zona de la derecha, después de la flechita, es la zona de productos. Cuando la reacción es estequiométrica, la reacción estequiométrica no nos permite ver ninguno de los compuestos que estaban acá y que reaccionaban. Es decir, usted no ve ninguno de estos elementos. Ni carbono suelto, ni hidrocarburo suelto, ni del comburente, ni del... Este es el combustible, ni el comburente, que en el caso del oxígeno. El oxígeno no nos puede quedar suelto. No deben aparecer aquí en las especies que denominamos productos. Esta que están viendo en la diapositiva, sí, es una reacción estequiométrica. Ahí la característica es, como les digo, fíjense que aparecieron 3 nuevas especies que no estaban antes. Apareció CO2, dióxido de carbono, apareció agua y apareció nitrógeno. El nitrógeno, pero ustedes me dicen, el nitrógeno venía con el aire. O sea que el nitrógeno está a este lado y a este otro lado. Sí, pero el nitrógeno no participa en la reacción de oxidación. Si ustedes lo ven acá, este nitrógeno estaba aquí como nitrógeno molecular, vuelve y aparece aquí como nitrógeno molecular. Este es un invitado indeseable.
que tenemos que llamar a la combustión, porque normalmente la mayoría de las reacciones de combustión que se dan en las máquinas que ya vimos, en dispositivos reales, tomamos aire de la atmósfera, y en el aire tenemos 1 mol de oxígeno molecular y 3,76 moles de nitrógeno. Hay otras trazas, hay unos gases nobles, hay inclusive CO2. Normalmente ese porcentaje es menor al 1%, 2%, y se mete aquí para efectos de cálculos. Eso lo metemos aquí con el nitrógeno porque no reacciona. Entonces, este nitrógeno es un invitado indeseable. Cuando nos fijamos en la reacción de combustión de los productos y los hidrocarburos, miramos el oxígeno de una parte y miramos los elementos que componen el hidrocarburo. En este caso es el nitrometano. ¿Listo? Nitrometano, un mol de nitrometano que vamos a hacer reaccionar con aire atmosférico. ¿Y cómo lo vamos a hacer reaccionar? Lo vamos a hacer reaccionar estequiométricamente. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer que se queme absolutamente todo el hidrocarburo y vamos a gastar absolutamente todo el oxígeno. En esas condiciones solamente tenemos una reacción en la que aparecen CO2, agua y nitrógeno molecular, porque trabajamos con aire. Entonces, esos son los elementos básicos de una reacción. Entonces, aquí tendríamos que enfatizar en este puntico. Estamos hablando de una reacción ideal. ¿La ven acá? Aquí apareció el término ideal. Cuando hablamos de reacción ideal, estamos haciendo referencia a una combustión estequiométrica o completa. Completa. Esa es la definición de reacción. Bueno, entonces, conmigo aquí no voy a inventarme absolutamente nada. Usted ya debe manejar la forma en que se calculan las especies químicas presentes en una reacción química estequiométrica. Simplemente les voy a recordar y vamos a partir de la información que sale de esta reacción, vamos a calcular la relación aire y combustible, que sí la usamos para nuestros modelos de motores de combustión interna. Por eso es que está acá. Entonces, lo primero, vamos hay gente que memoriza fórmulas de hidrocarburos. A mí me gusta el balance de masas. Me parece práctico porque ustedes no necesitan memorizarse absolutamente ninguna fórmula y pueden analizar absolutamente cualquier reacción asociada a los motores químicos si tienen la información adecuada. Entonces, en el análisis químico de estas reacciones por tanteo o por balanceo de masas, lo que hacemos es coger las especies que tenemos acá y empezar a determinar, empezar a aplicar el principio de conservación de la masa. Y es que el número de átomos que tenemos acá y que reaccionan químicamente en esa oxidación, tienen que aparecer en los productos, así haya nuevas especies químicas. Entonces, por ejemplo, para recordarles, normalmente uno balancea el número de átomos de carbonos que están acá, a este lado de la reacción, en el lado de los reactivos, lo balancea con el número de átomos que se encontraría al otro lado de la reacción. Insisto, cuando la reacción es completa, de un hidrocarburo con aire, tenemos siempre CO2, una cosa que yo ya sé, que ustedes deberían saber, agua y nitrógeno, nada más. Esas son las 3 especies básicas que aparecen en la reacción de un hidrocarburo con aire tomado del ambiente. Entonces, en esas condiciones, yo sé que aquí tendría el hidrocarburo, aquí está el aire. Voy a determinar la cantidad, el número de moles de aire que necesito precisamente para tener esa reacción estequiométrica, y después la cantidad de especies de CO2, de H2O y de nitrógeno que necesito para balancear esta ecuación. Entonces, balanceamos primero los carbonos. Si ustedes se dan cuenta, de este lado de la reacción solo tenemos un carbono, y del otro lado aparece, carbono está pegado al oxígeno en el CO2. Entonces yo veo que aparece beta, número de carbonos, y es simplemente plantear ecuaciones. Un carbono de este lado es igual al beta que tengo de este lado, porque aquí tengo el número de moles de CO2, y tantas moles tenga de CO2, ese va a ser el número de átomos de carbono, porque aparece en la fórmula CO2. Un carbono tendría que determinar el número de moles, y con el número de moles yo determinaría cuántos carbonos hay. Entonces planteo una primera ecuación, que es la que ven acá. Y yo ya sé entonces que beta vale 1. Ya podría venir acá y decir entonces beta, ya sé que vale 1. Después de balancear el carbono, vamos a balancear los hidrógenos, que son los otros compuestos importantes que reaccionan. Y el hidrógeno está aquí metido en el hidrocarburo. De este lado, como hay una sola mol, una mol de hidrocarburo, yo quiero ver cuánto necesito lo demás,
Entonces ahora tendría 3 átomos, CH3, 3 átomos de hidrógeno, y del otro lado de la reacción voy y busco y miro que me aparecen acá 2 átomos multiplicado por el número de moles de agua, que es gamma. Entonces escribo 2 gamma. 2, que es el número de átomos que están en el compuesto, y gamma, que es el número de moles de agua que en teoría me van a resultar de esa reacción completa. Y planteo la ecuación y en definitiva despejo, gamma es igual a 3 medios, gamma es igual a 1.5, entonces podría venir acá y decir, bueno, yo ya sé que gamma vale 1,5. Después de que ya tengo esos 2 primeros, entonces voy a balancear el número de oxígenos. Me voy a saltar, voy a hallar más que el número de átomos de oxígeno, porque yo sé que en el aire hay una parte de oxígeno molecular, un mol de O2 y 3,76 moles de N2. Ahora voy a saber cuántas moles del aire completo, porque el aire es oxígeno más 3,76 nitrógeno. Voy a averiguar este coeficiente alfa, es el que me interesa determinarlo. Entonces, para ello, hago el balance de oxígenos. De un lado, como este es nitrometano, el nitrometano se trae ya de entrada 2, mírenlo acá, trae 2. El nitrometano trae 2 oxígenos. Y en el lado izquierdo de la reacción tenemos 2 alfa. Y eso es lo que me voy a traer para acá. 2 alfa. ¿Listo? Ya tendría al lado de los reactivos, me voy para el lado de los productos y veo que aquí hay oxígeno, hay 2 átomos multiplicado por beta, y aquí hay gamma multiplicado por 1. Entonces tendría 2 beta, mírenlo acá. Eso es lo que yo me traería para acá. 2 beta. Y aquí aparece gamma. Como yo ya hallé cuánto valía gamma y cuánto valía beta, entonces puedo despegar alfa. Y alfa me da que es 0,75. 0,75. Entonces yo ya podría venir acá y colocar entonces alfa vale 0,75. Y cuando ya tenga eso, ya tengo balanceada mi ecuación. Ya tengo alfa. Entonces yo ya sé que hay 0,75 moles de aire. Eso implica que habría 1,5 multiplicado por oxígeno totales, que sería la masa total de oxígenos. Y 3,76 multiplicado por ese 0,75 me daría el coeficiente que multiplicaría a los hidrógenos. Acuérdense que aquí aparecen 2. Entonces ya con eso tendría los coeficientes. Ahora, esa es la parte química. Eso es lo que ustedes ya deberían traer de sus cursos precedentes. ¿Cómo determino a partir de todo esto la relación aire-combustible? Cuando yo ya tenga determinados los coeficientes siguiendo ese método, el método de los balanceos o el tanteo, llámenlo como quieran, de esta reacción estequiométrica, entonces yo lo que hago es determinar ahora a partir de esos coeficientes la relación aire-combustible teniendo en cuenta la definición de qué es la relación aire-combustible. La relación aire-combustible es la masa de aire y la masa de combustible que reaccionen. Nosotros sabemos que dependiendo de si tenemos una mezcla rica o pobre, esta relación aire-combustible cambia. Como estamos tratando de una reacción estequiométrica, la relación aire-combustible que tenemos acá es la ideal, o sea, exactamente la estequiométrica o la de referencia que usamos para comparar si la mezcla es rica o pobre. Entonces, vamos a calcular esas masas de aire y masas de combustible a partir de la información que tenemos ya de nuestros coeficientes. Ahora, ustedes saben que la masa por química es igual en una reacción de esta, la masa en kilogramos, se va a colocar acá. Masa en kilogramos es exactamente igual al número de moles del elemento o del compuesto que estoy analizando, multiplicado por su masa molecular. Para recordarles las unidades, esto se da en moles y este se da en kilogramos sobre kilomol o en kilogramo o gramos mol. Como vamos a ver la masa en kilogramos, entonces vamos a colocar aquí kilomoles. Kmoles. Entonces ese es
a partir de esa definición, la masa de un compuesto presente en una reacción química es igual al número de moles multiplicado por su masa molecular y verificando que las unidades sean correspondientes. Entonces, si ustedes vienen acá, entonces vamos a mirar cuál es la masa de aire. La masa de aire, para la reacción química, esto es lo que nosotros llamamos aire. El aire no es solamente el oxígeno, es el oxígeno y el nitrógeno, que es lo que ingresa al motor. Entonces, esto para nosotros es el aire. Y esto que está acá es el combustible. Entonces, para determinar la masa de aire combustible, simplemente cogemos y determinamos la masa de todo lo que está acá, que es coger el número de moles, 0,75, que ya lo determinamos acá, mírenlo acá, 0,75, y lo multiplicamos por la masa molecular del O2. El oxígeno pesa 16, ¿se acuerdan? El oxígeno, el peso atómico del oxígeno es aproximadamente 16. Lo multiplicamos por 2, da 32, y ese sería el coeficiente que vemos acá, 32. Más 3,76 multiplicado por el nitrógeno. El nitrógeno solito pesa 14. Como es nitrógeno molecular, entonces tenemos aproximadamente 28, que es lo que tenemos ahí, y ya tendríamos, despejando esa formulita que tienen acá, que la masa del aire presente en esta reacción es 102,96 kilogramos. Para determinar la masa del hidrocarburo, a veces esta masita la podemos conseguir en tablas, pero es súper fácil, es simplemente sumar. Carbono pesa 12, el hidrógeno 1, el nitrógeno pesa 14 y el oxígeno nos pesa 16. Entonces ahí sumamos todos esos pesos y nos daría al final, si nos quedó bien la ecuación, y si no me equivoqué yo en definiendo los pesos atómicos, sería 61 kilogramos. 102,96 dividido entre 61 nos daría 1,62. Esa sería la relación aire-combustible del nitrometano con aire, estequiométrico. ¿Alguien se acuerda de las clases pasadas cuál era la relación aire-combustible estequiométrica de la gasolina, más o menos, para tenerlo como referencia? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cuando hemos hablado de la relación aire-combustible de la gasolina? ¿Cuánto era que usábamos ahí como dato así aproximado? ¿Nadie? Era 15, profe. Aproximadamente 15, correcto. Estos daticos, yo sé que ustedes son de la generación que todo lo consiguen en Internet y que todo está en Internet y preguntaron en Internet, pero hay cosas que uno debe memorizar por simple cultura general o para sacarlo a uno de un lío, por ahí usted en algún momento, por lo menos se tiene una idea. Son datos sencillos, pueden ser hasta bobos, pero realmente lo alimentan a uno de información y le pueden ayudar a tomar decisiones en determinado momento. Entonces, 15, simplemente es un dato de referencia y gasolina es casi todos los motores en los que nos enfrentamos son motores a gasolina. Entonces, la relación estequiométrica del combustible de la gasolina es aproximadamente 15 kilogramos de aire por cada kilogramo de combustible. Fíjense que el nitrometano es 1,68 kilogramos de aire por cada kilogramo de nitrometano que usemos. Si ustedes se acuerdan en el video, del primer videito que vimos de las super máquinas y hablaban de los motores drag, decían que esos motores podían llegar a esas potencias monstruosas de más de 1000 caballos con un motor de 3 litros, porque al alimentar con nitrometano y sobrealimentando, porque además de eso le metían sobrealimentación, podía meter muchísimo combustible, porque el aire que vamos a meter en el cilindro, que necesitamos no es mucho, entonces no va a ocupar tanto espacio dentro del cilindro. 1,68 kilogramos de aire por cada kilogramo de combustible. Mientras que si voy a quemar gasolina de una reacción cercana a la estequiométrica, necesito meter 15 kilogramos de aire para quemar bien 1 kilogramo de combustible. Entonces hay mucho aire dentro de la cámara de combustión. Y habíamos hablado de la eficiencia volumétrica. Si yo no soy capaz de meter bien el aire, voy a limitar la cantidad de combustible que puedo meter en el motor y también inmediatamente limito la potencia o el trabajo que me entrega por ciclo. Entonces, este tema de la relación aire-combustible es clave, no solo para la combustión, sino para determinar cuánta energía puede aprovechar realmente el motor de combustión interna. Y se basa en lo que acabamos de hacer. Y esta es la parte introductoria. Hoy necesito que ustedes revisen fundamentalmente
con sus notas de clase o en el libro, con algunos ejemplos que están ahí en la guía, que se acuerden cómo determinar la relación aire-combustible, haciendo un balanceo químico de las especies presentes en la reacción. No hablamos ahorita de que era una reacción completa e incompleta. Eso lo vamos a ver entonces en la próxima clase, y a partir de allá también vamos a determinar una cosa que se llama la temperatura de rocío de la mezcla, y vamos a hacer otros calculitos que son claves para los motores con la cantidad de aire y combustible que yo hago reaccionar en determinado momento en el motor. Entonces, eso es por ahora. El próximo jueves, entonces pasaríamos ya a hablar de la temperatura del punto de rocío y algunos cálculos que vamos a realizar con hidrocarburos. Por ahora, concentrémonos en que ustedes se acuerden cómo se determina una reacción estequiométrica, y vayan pensando, bueno, ¿y qué pasa cuando la reacción no es completa? ¿Qué pasa cuando tenemos menos aire que el necesario? ¿O qué pasa cuando tenemos menos combustible del que es necesario? La reacción química va a cambiar, y eso es lo que vamos a empezar viendo en la clase siguiente. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos entonces mañana en el laboratorio, porque mañana iniciamos el nuevo ciclo de laboratorios. Y de paso, pues les voy a preguntar unas cositas ya les reporté la nota del informe del laboratorio, pero me falta la sustentación del laboratorio entero. Entonces voy a aprovechar mañana, en un ratico, a cada uno de ustedes les voy a preguntar algunas cosas del laboratorio pasado que ya me entregué. Entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Chao, Nos chao. vemos, profe, que esté. Feliz tarde, gracias.